Bienvenido a este espacio en el que conocerás a las organizaciones, protagonistas y tendencias que hacen el mundo de la banca no tradicional. Gracias por acercarte a Voces de las Microfinanzas, un espacio traído especialmente para ti por En Confianza. ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a una sesión más de Voces de las Microfinanzas en Confianza. El día de hoy tenemos el honor y el gusto de estar con una gente que la gran mayoría de ustedes conoce, que además ha sido inspiración para muchísima gente. En lo personal, por un artículo de él, y siempre te lo he agradecido, Michael, es por lo que entré a este sector, y la verdad es que se mete en la sangre, como siempre hemos dicho, y fue por un artículo que escribió Michael, y además le quiero agradecer públicamente todo el apoyo y la amistad con la que me has diferenciado, Michael. Te lo agradezco mucho. Y Michael Chu, verdadera personalidad en el tema de las microfinanzas. Bienvenido, Michael. Muchas gracias, Mauricio. Para mí es un gran placer estar contigo y ver cómo has desarrollado todas las ideas que tanto hemos conversado. Es la idea, ir avanzando, Michael, y a mí me gustaría empezar. Yo creo que es muy interesante porque mucha gente conoce lo que has escrito, te ha visto en las pláticas, pero, por ejemplo, me gustaría empezar un poco por Michael, la persona que estuvo trabajando primero en Wall Street, en una de las mejores o de las más grandes incluso empresas de fusiones y adquisiciones, y del perfil de estar trabajando en ese negocio. ¿Cómo pasas al sector de microfinanzas, Michael? Que es un tema, yo creo que muy interesante. Bueno, Mauricio, como tú sabes, yo nací en China, pero crecí en el Uruguay. Y creo que he tenido una conciencia de los cambios sociales por los cuales tenía que pasar América Latina. Después fui a estudiar a Estados Unidos, tuve una carrera muy metida en temas empresariales. Y de hecho estaba en KKR haciendo estas adquisiciones en Wall Street, cuando me llamó un viejo amigo y me invitó para ser miembro del directorio de Acción Internacional. Okay. Acción siendo una pionera de microfinanzas. Okay. Y la verdad que fue ese momento mi primer contacto con microfinanzas. Okay. Y de paso fue realmente tener una perspectiva de lo que podía ser algo que tiene alto impacto social montado sobre una plataforma muy robusta comercial, que fue el desarrollo de todo el campo de microfinanzas comerciales que tanto ha liderado América Latina. Así es, que es. Además, y ya entrando tú con Acción Internacional, definitivamente líder a nivel internacional, como dice su nombre, en todo este tema de microfinanzas, y que ha desarrollado el mercado en América Latina, donde estamos. En México estamos muy atrasados de cómo van muchos países de América Latina. Te tocó también estar en el inicio de varias organizaciones allá. Si nos puedes decir un poco cómo eran esos inicios. ¿Cómo no? Cuando yo entré al directorio de Acción, que fue por ahí donde tomé contacto por primera vez, y fue en un momento donde las microfinanzas en América Latina, que habían nacido de ONGs, las ONGs líderes llegaron al punto de equilibrio. Y eso ocurrió en la mitad de los 80. Entonces ya para cuando yo ingresaba al directorio de Acción, que fue en el 89, ese proceso ya estaba bien encaminado y se empezaba a topar estos emprendimientos con algo que nunca nadie había pensado. Que al cruzar el punto de equilibrio estaban creciendo tan rápidamente que habían agotado la capacidad de las fuentes tradicionales de financiamiento, siendo la filantropía privada y la filantropía pública a través de organismos multilaterales y bilaterales. Sin el BID, sin el USAID, yo creo que no hubiera nacido microfinanzas como lo conocemos hoy en día. Okay. Pero ese esfuerzo, con el crecimiento masivo que se dio al cruzar el punto de equilibrio, todas esas fuentes quedaron chicas. Entonces la idea de conectarlo con el sector financiero formal ya empezó a ser candente en la mitad de los 80. Para cuando yo llego al directorio de Acción, ya Acción había montado varias iniciativas para unir estas ONGs tan exitosas a la banca comercial, pero como clientes.
Okay. Pero el crecimiento fue tan grande que hasta eso quedó chico. Okay. Entonces, ya en los comienzos de los 90 nace la idea de Bancosol de Bolivia, que es la creación de un banco regulado, inserto en el sector bancario de Bolivia, pero dedicado enteramente a los sectores bajos ingresos. Y la verdad que para mí eso fue un gran abrir de ojos. Fue la primera institución que se convirtió, digamos. Sí, la primera entidad regulada bajo las reglas normales bancarias de un país en América Latina, pero 100% dedicado a servir los sectores bajos ingresos. Y para mí fue una confirmación de que microfinanzas eran de las pocas cosas que yo conocía que podrían tener un impacto realmente significante contra la pobreza. Y fue ahí que las circunstancias se dieron para que Acción, inserto en este proceso, sentía de que necesitaba a alguien que podía, que conocía de los mercados de capital, etc. Y por las circunstancias, como yo reunía esas condiciones, me retiré de Wall Street para entonces entrar de lleno en microfinanzas. ¿Dejaste el trabajo en Wall Street totalmente para pasar al directorio? Bueno, en realidad ya estaba en el directorio. En el de Acción. Sí. Y me retiré de las actividades de Wall Street para ingresar al plantel ejecutivo, ya no como miembro del directorio de la Junta, sino como miembro del personal. Y ahí fue que tuve una oportunidad y un privilegio de participar en la creación de varias instituciones que hoy son ejemplos de este movimiento que hablamos, ¿no? Mi banco en el Perú o Compartamos Banco en México. Por supuesto. Y la verdad es que dices la palabra totalmente, que yo creo que la verdad es que debemos de entenderlo todo, es un privilegio estar en este sector. Es un privilegio poder atender a la gente que durante décadas se le ha negado la oportunidad. Y que además es gente verdaderamente buena, es cumplida, es muy trabajadora, tiene una cuestión empresarial nata, que no, tal vez no tienen preparación escolar, pero saben cómo hacer su negocio, ¿no? La verdad es que es un privilegio y lo comparto. Yo he pensado siempre de que microfinanzas actúa sobre el activo que tienen todas las personas, incluso cuando están en los sectores de menores ingresos, y esa es la iniciativa propia. Y yo creo que el placer que tú mencionás de estar trabajando para potenciar a los sectores bajos ingresos se une a esa oportunidad que me ha dado los años de microfinanzas para trabajar con colegas, con las personas por todos los países de América Latina, los líderes empresariales y profesionales de primera que están metidos en microfinanzas. Y la verdad es que si uno mira esta trayectoria, que hoy uno puede mirar para atrás y mirarlo con muchos éxitos, uno a veces tiende a olvidar que fue un camino muy duro y que lo hicieron personas que realmente se dedicaron a esto, personas que vinieron tanto de orígenes más tradicionales con respecto a cambio social, pero también fue clave la inserción de personas del sector empresarial y profesionales de primera, claro, que también vieron en esto la posibilidad de cumplir no solo su carrera profesional, sino contribuir al desarrollo de la región. Que es obligación de todos. Y cuéntame, Michael, estamos aquí hablando, ya estamos en el 92, 93 más o menos. Sí, la fundación de Bancosol se dio en el 92. En el 92. Y yo pasé a ingresar las filas profesionales de Acción en el 93. 93. Del 92, 93 al 2000, donde ya va pasando mucho más organizaciones van pasando a esta opción de entidad regulada, de verlo como una cuestión de sustentabilidad, de crecimiento, de justicia. ¿Qué tanto qué tanto los mercados
detenían el proceso o qué tanto se tuvo que trabajar, digamos, picar piedra para que entendieran más este sector? Mira, en realidad yo creo que todo este proceso que estamos viendo de el nacimiento de ONGs, la conversión a instituciones financieras reguladas y hasta hoy en día los cambios que se han dado, la emisión en la bolsa de valores de las acciones bursátiles de Compartamos. Todo eso fue un proceso donde en realidad el tema era cómo poder atender a la gran masa de población que podía beneficiarse de microfinanzas. Al haber desarrollado un modelo que podía tener éxito haciendo eso, entonces el crecimiento es dramático. Claro. Y si uno mira por qué pasar de una ONG a una entidad regulada, por qué de una entidad regulada pasar a las varias etapas de una inserción plena en el sector bancario y, en definitiva, por qué en última instancia la emisión de acciones de un Compartamos Banco, todo eso fue soluciones al cuello de botella de cómo cumplir con la demanda insatisfecha de la gente que necesitaba de ese acceso para poder cumplir con su potencial humano. Entonces, todas esas transiciones fueron transiciones, si uno lo piensa desde el punto de la vista de las instituciones cuando dan ese paso, fueron decisiones muy difíciles que incluso implicaban desarrollar competencias totalmente nuevas y que en muchos casos implicaban también grandes transformaciones internas con todo el dolor que implica eso. Y esos pasos que es bueno recordar, porque hoy tenemos, lo miramos desde la perspectiva del éxito, es bueno recordar que ese éxito nunca fue algo que uno pudiera tomar por asegurado. Y yo creo que es interesante porque como nuestro campo sigue avanzando en pasos agigantados, los desafíos que estamos enfrentando hoy y que enfrenta, por ejemplo, En Confianza como una institución nueva que va abriendo los nuevos campos, todo eso se sigue replicando el tema de dar pasos innovadores con el riesgo que eso implica y requiere de esa misma energía, compromiso y voluntad de conquistar obstáculos y seguir librando los cuellos de botella para poder llegar a algo que en realidad, incluso pensando en un México, la penetración debe ser poco más del 10%, así que hay un 90% que todavía está esperando la llegada de las microfinanzas. Así es, ¿no? Y además en todo esto que tú vas diciendo son diferentes retos, diferentes circunstancias, diferentes épocas. Hay una labor impresionante, estoy totalmente de acuerdo contigo, primero de abrir, de entender las microfinanzas, de la gente que lo fue a hacer por una cuestión de apoyo social y que fueron encontrando que la transición hacia la parte comercial era lo adecuado. Y ahorita hay otros retos, porque también mucha gente empieza a ver competencia diferente, competencia que sí tiene una responsabilidad social y quiere tener el apoyo, pero muchos que simplemente buscan el interés y no se preocupan por el cliente. Y aquí hay un tema muy importante, Michael. Yo creo que podrá haber pasado todo este tiempo, pero la responsabilidad social de todas estas empresas por las que tú has transitado no deja de ser la misma. Ver cómo tenemos ese impacto de forma positiva en la vida de nuestros clientes y llevarlo cada vez a más lugares. Aquí no se trata de crecer por crecer, se trata de crecer porque hay mucha gente que lo necesita. Así y mientras podamos controlar la empresa, ser rentables, que no se nos vaya a descontrolar la operación, tenemos obligación de seguir creciendo porque hay mucha gente que le hace falta. Dentro del tema de la responsabilidad social, Michael, de lo que tú ves, ¿qué tanto crees que esta comercialización hace que se pierda un poco
no de las empresas que mencionaste, porque todas esas las conocemos y la verdad es que han tenido un liderazgo impresionante para mantener su rumbo, pero dentro de los nuevos competidores, ¿crees que esto le haga daño a la industria? ¿Crees que beneficie? Yo creo que de lo que hemos estado hablando es tomar algo tan potente como mecanismos de mercado y poder vertirlo al servicio del desarrollo del potencial humano. Y en nuestros países, en la mayoría de los países del mundo, las personas de bajos ingresos son 75-80% de la población. Así es. Poder lograr tomar las oportunidades del mercado y vertirlas a ese fin, me parece el triunfo de las microfinanzas. Pero cada vez que nosotros tomamos mecanismos de mercado para solucionar problemas sociales, tenemos que estar pendientes de que hemos tomado esencialmente un Goliat que tiene un gran potencial para el bien como un gran potencial para el mal. Claro. Y si alguna vez tuvimos alguna duda, la crisis financiera que nace de las hipotecas de segunda categoría de Estados Unidos, que realmente desenlaza una crisis mundial financiera, si uno lo mira, es realmente una versión de dar acceso financiero a quienes no lo tenían en una manera tan perversa que lleva a desencadenar muchos otros males. Así es. Pero eso nos recuerda de que los mecanismos de mercado esencialmente tienen esa capacidad para movilizar los recursos que nos permitan pensar en llegar a la mayoría de la población. Y al mismo tiempo trae, son las dos caras de la misma moneda, el potencial de que entren jugadores que lo pueden hacer muy mal. Y yo creo que una de las lecciones de estas décadas es de que importa muchísimo dos cosas. Uno, la competencia, porque al fin y al cabo, la competencia es lo que asegura de que si tenemos mecanismos de mercado y estamos creando valor económico a la misma vez que le estamos dando acceso a servicios financieros a la gente pobre, la competencia es lo único, pienso yo, que nos asegura que a largo plazo el valor agregado que se va generando año tras año no solo se quede en manos de inversores y en manos de los ejecutivos de las grandes entidades de microfinanzas, pero que siga pasando y beneficiando a el mercado objeto, es la competencia. Y lo sabemos porque lo hemos visto en mercados como Bolivia, que hoy por hoy tiene la tasa más baja de toda América Latina para los sectores bajos ingresos, y es el resultado de una competencia donde 3-4 instituciones de calidad mundial en microfinanzas están compitiendo y ellas mismas están asegurando de que los servicios les lleguen lo antes posible a la mayor cantidad de personas al precio más bajo y con la calidad de servicio mejor. Claro. Ahora, lo segundo que importa muchísimo es el marco regulatorio, en que uno asegure de que esa competencia sea abierta e intensa, y segundo, de que hayan reglas de que le den una protección al consumidor final. Por ejemplo, en un tema tan importante como transparencia en las tasas de interés y en los términos en los cuales uno está accediendo al crédito. Pero si se dan esas dos cosas, una regulación que permite la competencia y instituciones que muestran de que servir a las necesidades de la gente menos favorecida tiene un raciocinio económico, ahí yo creo que se juntan las dos partes para responder a lo que tú decías. Con la responsabilidad social. Hace poco leíamos un
un artículo de un periódico aquí en México donde decía que hacía falta desarrollar 6,5 millones de empleos en los próximos 3 años para atender no a las gentes que ahorita están desempleadas, sino a los estudiantes que salen. Y una de las preguntas que hacíamos en una conferencia con empresarios era decir, bueno, ¿y quién los va a desarrollar si no es la parte empresarial? ¿Y dónde es donde más se pueden desarrollar si no es en la micro y pequeña empresa, que son las generadoras de empleo por excelencia a nivel internacional, ¿no? Entonces, ahí queda también muy claro el beneficio social de un país cuando tiene una industria de microfinanzas importante, ¿no? Donde verdaderamente llegan los servicios a más gente. Absolutamente. No es nada más el poder dar las oportunidades, sino que como país generar más empleos, tener gente mejor preparada, una producción, es toda la diferencia para esto, ¿no? La Oficina Internacional de Trabajo ha estimado de que 70% de la gente económicamente activa del mundo obtiene sus ingresos a través del sector informal, del autoempleo y el sector informal. Entonces, ignorar eso, yo creo, es realmente una omisión increíble en la planificación del desarrollo. Es que tiene que ser un programa de los mismos gobiernos, de ver cómo se desarrolla con la iniciativa privada, ¿no? Y mencionabas hace rato el tema de la salida de Compartamos a los mercados, y en Confianza es uno de los primeros beneficiados. Quiero ser patente además que siempre lo hemos dicho, aparte de tener una muy buena relación con las gentes de Compartamos, con Carlos Lebarte, con Carlos Danel, con todo su equipo, lo hemos dicho que nosotros cuando salimos, y tú sabes que veníamos preparando el plan de negocios mucho tiempo antes, coincidió con la salida de ellos al mercado, y la verdad es que abrió los ojos a muchos de nuestros socios para poder entender un poco más de qué se trataba, y el capital se consiguió muy rápido, y sobre todo logramos conseguir a los socios adecuados, ¿no? Entonces, sí, realmente el éxito de Compartamos, esa salida al mercado, es por todos lados. Yo creo que ha logrado generar esa visión de los mercados, ese interés de las instituciones en las empresas microfinancieras y de los inversionistas. Nosotros somos unos. Ese era el sueño, Mauricio, cuando Compartamos institución financiera y luego Banca Universal, era solamente un sueño. Con los Charlies, con Carlos Danel y Carlos Labarte y José Ignacio Ábalos, y me acuerdo de conversar sobre los objetivos finales, y uno de ellos es exactamente lo que pasó: evidenciar a la gente que servir las necesidades de la gente de bajos ingresos tenía un raciocinio económico incluso mayor que atender las necesidades de los sectores pudientes, y que ese mensaje era de una importancia tremenda. ¿Por qué? Porque hay 10 millones de familias en México que están esencialmente no bancarizadas o muy poco bancarizadas. Eso quiere decir de que para sus necesidades están dependiendo de agiotistas y de las últimas eslabones de las cadenas de distribución, a unos términos y unos costos realmente inhumanos. Y poder llegar a esas 10 millones de familias no es lo que puede hacer una sola institución. Y aún si lo pudiera hacer una sola institución, el hecho de que va a demorar muchos años para completar ese ciclo, quizás si estuviéramos pensando en algún producto o un servicio que no es básico, que llegue un poco más tarde, que llegue un poco más temprano, quizás no importe, más que para el accionista. Pero si estamos hablando de cosas que pueden incidir sobre la vida de los sectores bajos ingresos, entonces toda demora tiene un costo que es el costo de generaciones perdidas. Entonces, ¿cómo llegar a esas 10 millones de familias lo antes posible en México? Es realmente la pregunta fundamental. Y siempre se pensaba, mismo cuando Compartamos era un sueño, de que para llegar a eso se requería
realmente crear una industria nueva. Y yo solo conozco una manera de crear una industria nueva, y es tener una actividad económica que dé retornos por encima del promedio. Así es. Porque aun si fuera retornos promedio, ¿por qué uno se tiraría a tomar el riesgo de hacer algo nuevo? Así es. Y como tú nos recuerdas, no es hace mucho tiempo que proveer servicios para responder a las necesidades financieras de la gente de sectores de bajos ingresos era algo aceptado. Y creo que la emisión de acciones de Compartamos tiene esa gran importancia. Y como tú dices, en confianza realmente verifica, valida ese concepto. Fue un cambio impresionante, y además la apertura de ellos, la verdad, de todos para aprender, para explicarnos muchas cosas, para entender, la verdad. O sea, no era nada más el salir y que se genere la industria sola, sino la apertura de ellos para enseñarnos, para explicar muchas cosas de cómo funcionan. La verdad es que sí, yo les diría palomita totalmente en el objetivo que tenían de crear esa industria, totalmente válido, ¿no? Y yo sé que es un tema candente en microfinanzas, tanto el tema de la emisión de acciones, que en pocos meses vamos a tener una emisión también, creo, similar, que va a ser SKS en la India. Y es también candente todo el tema del rol de las utilidades. Pero yo creo que fundamentalmente el rol de las utilidades en emprendimientos comerciales que sirven las necesidades de la base de la pirámide es esa, es la de crear industrias para que ese producto o ese servicio le llegue más rápidamente a toda la gente que lo precisa. Tuvimos la oportunidad nos hiciste el favor de comer con el consejo de la administración de la empresa y contestar a preguntas de varios de ellos. Tú también nos hizo favor Álvaro Rodríguez Arregui y Álvaro Ramírez. Y me acuerdo de dos cosas que tú dijiste que se me quedaron muy grabadas. Una es que esta es la industria que verdaderamente se asemeja igual al private management de los bancos, porque atiende lo menos por la atención tan personalizada, ¿no? Sí. Y es un tema de las microfinanzas. Tenemos que estar ahí para apoyar al cliente, y no nada más para ofrecer un servicio, hay que también apoyarlos con educación financiera, hay que apoyarlos con otros productos y servicios, y hasta saber, no sobreendeudarlos. Creo que es una de las primeras cosas, no sobreendeudar y ver que el crédito que se les está otorgando les vaya a funcionar, ¿no? La gente pobre repaga. Yo creo que por las mismas razones que yo repagaba los préstamos de miles de millones que tomaba para las compras en Wall Street. Y eso es de que mucho antes de que se probara si mi madre me educó bien y yo era un chico honesto, mucho antes de que llegara a eso, yo repagaba los préstamos que tomaba de sindicatos bancarios, etcétera, porque tenía todo el raciocinio económico para mí hacerlo. Uh-huh. Y una de las razones es porque esa transacción no era la única transacción que iba a hacer, claro, era parte de mi profesión. Y yo creo que lo mismo pasa en las microfinanzas. Si una institución cumple, y cumplir es estar ahí para acompañar el crecimiento del cliente. Para el cliente tiene todo el sentido el repago, porque le permite crecer sus activos. Entonces, en la base de ese repago está el hecho si la institución ha hecho bien su trabajo, porque tiene que seleccionar a quién servicios financieros le pueden ayudar a crecer y quién acercarle un préstamo es solo endeudarlo. Entonces, yo siempre he pensado, a veces, no hay un préstamo malo, hay una institución que no supo hacerlo. Pero, por otra parte, yo creo que también todo esto está montado sobre una gran iniciativa personal y creatividad personal. Y tú mencionabas una anécdota de cuando se dieron unas inundaciones en Nicaragua. Y me contaba
el gerente general de Fama, que en un pueblo muy dañado, donde habían habido inundaciones y donde la gente llegó a venir embarrado a pagar su cuota, decir, yo debo esto, pero no sé dónde voy a sacar la próxima. El gerente de una sucursal me contó de que una señora se le acercó un día corriendo y le decía, señor, quiero que me extienda un préstamo y lo quiero urgente. Y el gerente de esa sucursal le dijo, pero señora, yo sé en lo que estaba su comercio, y su comercio en este momento en la cual la señora tenía una venta de productos básicos. La señora, en realidad, en forma irónica, había sido desplazado por toda la asistencia que venía de ayuda internacional. De ayuda internacional. Y entonces había estado un par de días totalmente sin trabajo. Entonces le dijo, señora, me extraña, pero ¿para qué lo va a usar? Y la señora dijo, no, yo estuve mirando todo esto y le estoy pidiendo un préstamo porque yo voy a establecer un negocio vendiendo ropa interior. Porque me he dado cuenta que cuando llegan las donaciones de ropas y todo lo demás, todo el mundo utiliza ropa donada, excepto nadie quiere usar ropa interior donada. Entonces yo voy a montar mi negocio para eso. Entonces yo creo que es una muestra de que dentro de unas situaciones que para muchos de nosotros tendríamos que juntar todo nuestro esfuerzo para poder sobrevivir, esta señora seguía totalmente creativa y respondiendo a una necesidad cambiante. Es una cuestión innata que traen, ya es una creatividad de entender el negocio, entender las necesidades y ver cómo se transforman de un lado a otro muy rápido. Así es. En poco tiempo, en vez de estar viendo lo negativo, vio cómo resolvía su tema de subsistencia, y yo creo que eso es importantísimo. Y Michael, te agradecemos mucho, hay muchísimo que hablar contigo siempre, pero te agradecemos este tiempo, ojalá en el futuro tengamos más oportunidad. Hay otro tema que queremos tocar contigo y con Álvaro Rodríguez Arregui, que es interesantísimo, que es uno de los, yo creo que de los pocos o el único fondos que hay de este tipo, que es Fondo Ignea, que precisamente ya invierte en negocios que atienden al sector no microfinanciera, pero eso será para otra ocasión. Y Michael, nada más agradecerte tu tiempo, de veras. Es un aprendizaje como siempre y esperamos que le sirva a todas las gentes que nos están viendo y poder contar contigo en un futuro. Hoy siempre gracias. Un gran placer. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima sesión de Voces de las Microfinanzas en Confianza. Gracias. Las organizaciones que se fundamenten firmemente en valores claros son las que van a trascender. Muchas gracias por tu compañía. Nos vemos muy pronto en otra emisión de Voces de las Microfinanzas, voz y rostro humano del sector financiero.